No llegaste aquí por casualidad, y en el fondo, lo sabes. Puede que hayas dado clic sin pensarlo demasiado, o que simplemente el algoritmo te haya traído, pero algo mucho más antiguo y silencioso ya te estaba empujando hacia este momento. Una parte de ti, quizás callada durante años, quizás agotada de esperar respuestas que no llegan, ha estado buscando algo que no puede nombrar, pero que se siente con un peso real en el pecho. Y es precisamente ese peso el que te hizo detenerte aquí. No es un video más, no es contenido, es un mensaje encriptado, disfrazado de palabras, diseñado no para tu mente, sino para algo más profundo, para esa conciencia que ha empezado a despertar sin que tú mismo entiendas cómo. Lo que estás a punto de escuchar no viene a darte certezas, viene a romper velos, a agitar preguntas que siempre estuvieron dormidas detrás de tu rutina. Porque justo cuando estabas a punto de rendirte, justo cuando sentías que tal vez no había nada más allá, este mensaje apareció. ¿Y qué fue exactamente lo que te trajo hasta aquí? ¿Qué energía, qué vacío, qué señal olvidada decidió hacerte mirar justo ahora? Esa respuesta no llegará de inmediato. Pero si decides quedarte hasta el final, puede que descubras que no fuiste tú quien encontró este video, sino que fue este video el que te estaba buscando a ti. Porque no todos los ojos ven el mismo mundo, y tú estás a punto de abrir uno que la mayoría ni siquiera sospecha que existe. Vivimos creyendo que la realidad es una sola, fija, inamovible, objetiva. Pero esa idea es quizá el engaño más profundo al que hemos sido entrenados para obedecer. Porque la realidad, tal como la percibes, no es algo externo que simplemente te sucede. Es un reflejo, un eco, una frecuencia que responde de forma precisa a tu estado interno. No estás caminando dentro de un mundo estático. Estás caminando dentro de una proyección que tú mismo estás emitiendo en tiempo real. Lo que ves, lo que sientes, lo que experimentas, no es una verdad absoluta, sino una interpretación vibratoria. Es tu conciencia quien le da forma al mundo que habitas. Y cuanto más inconsciente eres de ese proceso, más atrapado quedas en una ilusión que otros diseñaron por ti. La mayoría vive atrapada en una versión superficial de la existencia, creyendo que lo que se ve es lo que es, cuando en realidad lo visible es apenas una delgada piel que recubre lo invisible. Tu entorno, tus relaciones, incluso el destino que crees inevitable, no son tan sólidos como parecen. Están moldeándose segundo a segundo según lo que llevas dentro. Y si ese dentro cambia, el mundo entero cambia con él. Y si todo lo que creías real no fuera más que una reverberación de tus emociones, tus creencias, tus pensamientos más profundos, y si tu vida, tal como la conoces, no fuera más que el eco de tu propia vibración. No es una idea poética, no es teoría. Es algo que, si sigues escuchando, vas a comenzar a sentir muy pronto. Porque para ver lo invisible, primero necesitas atreverte a transformar lo interno. Toda transformación genuina está precedida por una herida que marca, que rompe, que duele en silencio hasta que algo dentro de ti comienza a cambiar. No existe claridad sin antes haber atravesado la confusión más profunda, así como no existe luz real que no haya sido precedida por una larga sombra. El despertar, por más que lo idealicemos, no llega envuelto en paz, sino envuelto en fuego. El verdadero problema es que desde muy temprano aprendimos a evitar el dolor, a ocultarlo bajo máscaras de fortaleza, a ignorarlo disfrazándolo de éxito, de autosuficiencia o de indiferencia, como si sentir fuera un signo de debilidad y no el inicio de toda sanación. Pero el dolor no atendido no desaparece, simplemente cambia de forma. Se convierte en peso, en cansancio, en un muro invisible que no sabes por qué te impide avanzar. Y cuando menos lo esperas, ese dolor silenciado se manifiesta como bloqueo, como insatisfacción constante, como ese vacío que nada parece llenar. Sin embargo, lo que muchos llaman herida es en realidad la puerta. Ese mismo dolor que trataste de enterrar,
el que nadie supo sostener contigo, el que convertiste en vergüenza o en silencio, es exactamente la llave que abre espacios dentro de ti que el intelecto, por sí solo, jamás podrá alcanzar. No existe sabiduría auténtica que no haya nacido del ardor interno. No existe verdad transformadora que no te haya quebrado primero antes de iluminar tu camino. Las respuestas más valiosas no vienen de los libros ni de los discursos, sino de haber sangrado por dentro, y aún así haberte mantenido en pie. Y entonces, la pregunta ya no es por qué sufriste, porque esa respuesta, aunque creas que no, ya habita en ti. La verdadera pregunta, la que aún pulsa desde dentro y no deja de repetirse, es mucho más reveladora. ¿Qué estaba intentando mostrarte ese dolor? ¿Qué verdad oculta empujaba desde el fondo para salir a la superficie? ¿Qué parte de ti estaba suplicando renacer a través de esa herida? Esa respuesta, la que lo cambia todo, la que puede redibujar por completo tu mapa interno, aún no la has escuchado del todo. No porque no esté, sino porque solo aparece cuando estás dispuesto a detenerte, a sentir, a escuchar sin huir. Porque es justamente ahí, cuando todo parece romperse, cuando ya no puedes más, cuando crees que no queda nada, donde en realidad comienza lo auténtico. Ahí es donde empieza lo real. Jacobo Greenberg no desapareció como muchos creen. Simplemente cruzó un umbral que la mayoría nunca se atreve siquiera a mirar. Fue uno de esos pocos seres que no se conformaron con observar la realidad desde los márgenes de la lógica, sino que se adentraron en ella con la intención de descubrir su arquitectura invisible. Su trabajo no fue un delirio esotérico, ni una fábula espiritual. Fue un intento riguroso de demostrar que la conciencia no solo observa el mundo, sino que lo modela. Greenberg combinó la neurociencia moderna con la sabiduría ancestral de los chamanes mexicanos, y lo que encontró fue algo tan simple como perturbador: que el cerebro humano no se limita a procesar estímulos, sino que actúa como un proyector que traduce una red infinita de posibilidades, lo que él llamó el campo formativo, en la experiencia concreta que llamamos realidad. Ese campo no está afuera, no es un objeto, no es un lugar. Es una matriz que vibra al ritmo de tu estado interior, que responde con precisión quirúrgica a cada emoción, cada pensamiento, cada creencia no dicha que habita en lo más profundo de ti. Tu vida cotidiana, tus encuentros, tus desafíos, tus coincidencias, todo ello se comporta como una pantalla viva que refleja lo que ocurre en ese mundo interno que casi nunca detenemos a observar. Y si eso es cierto, si la realidad responde directamente a tu energía, entonces hay una pregunta que no puedes seguir esperando. ¿Qué estás proyectando tú, sin saberlo? ¿Qué parte de tu vida se está escribiendo sola, no por destino, sino por patrones inconscientes que sigues alimentando sin darte cuenta? Porque si el campo responde a tu vibración, si el mundo te devuelve lo que tú emites, entonces no estás a merced de los hechos, sino en constante diálogo con ellos. Y cuando comprendes que tu realidad no es algo que simplemente atraviesas, sino algo que constantemente estás generando, descubres que los milagros no son accidentes, son respuestas precisas a la frecuencia que llevas por dentro. ¿Alguna vez te ha pasado que escuchas una canción que parece responder exactamente a lo que estabas sintiendo? ¿O que un número se repite tanto que ya no puedes ignorarlo? ¿O que alguien dice justo las palabras que necesitabas oír sin saber por qué? Esos momentos, que muchos etiquetan como simples coincidencias, son en realidad pequeñas grietas en la estructura ordinaria del mundo. Rendijas por donde se cuela algo mucho más grande, más sutil, más profundo. Las sincronicidades no obedecen a la lógica común, no son producto del azar ni eventos aislados, son una forma de comunicación, un lenguaje que no se habla con palabras, pero que el alma reconoce de inmediato. Cada número que se repite, cada encuentro improbable, cada frase escuchada en el instante exacto en que tu corazón estaba a punto de rendirse, no llega por casualidad, llega como una respuesta. Es la realidad susurrándote al oído, es la conciencia, esa que vibra más allá de la mente, creando puentes entre lo interno y lo externo para que puedas ver que nunca estuviste solo, que nunca caminaste sin guía,
que el universo sí ha estado hablándote, aunque no siempre hayas sabido escucharlo. A veces ese lenguaje aparece como un impulso inexplicable, como una presencia que no ves pero sientes, como una secuencia numérica que parece seguirte, como un gesto mínimo que se convierte en símbolo. No estás imaginando cosas, estás comenzando a recordar cómo se escucha lo invisible. Y aquí viene la pregunta que no puedes dejar pasar. ¿Y si cada una de esas señales que has ignorado o descartado como coincidencias fueron intentos del universo por hablarte una y otra vez hasta ahora? Quizá todo este tiempo estuviste siendo guiado, pero para poder escuchar con claridad, primero necesitas aprender a callar el ruido. Nos enseñaron a pensar que la mente es la cima de nuestra existencia, que mientras más sepamos, más preparados estaremos para comprender la vida. Pero lo cierto es que la mente, aunque poderosa, no es la guía definitiva y tampoco es la enemiga. Es solo una herramienta, valiosa pero limitada, que traduce lo que ya ha sido vivido, lo que ya ha sido nombrado. Sin embargo, las verdades que transforman no vienen de lo que sabes, sino de lo que sientes cuando todo lo demás se calla. El verdadero saber no se piensa, se percibe. Llega en el silencio, en la pausa, en ese momento en que dejas de resistirte a lo que eres y te permites simplemente estar. No aparece como una conclusión lógica, sino como una certeza que nace desde el centro mismo del pecho. Y esa certeza solo se revela cuando lo falso empieza a caer, las ideas heredadas, las máscaras que has llevado durante años, los roles que asumiste para encajar en una historia que ni siquiera era tuya. Descubrir quién eres no se trata de acumular más información, sino de deshacer lo que nunca fuiste. Es un proceso de vaciado, de desaprender, de sentarte en medio del caos y permitir que se derrumbe lo que ya no sostiene tu verdad. Y quizá por eso da tanto miedo, porque lo que llamamos identidad muchas veces no es más que una coraza hecha de miedo, de mecanismos de defensa, de voces ajenas que aprendimos a repetir sin cuestionar. Entonces, hay una pregunta que inevitablemente se abre en este punto del camino. ¿Y si todo lo que crees que eres no es más que un eco del miedo? Un reflejo distorsionado de las heridas que nunca te atreviste a mirar. Una construcción hecha para sobrevivir, no para despertar. Pero la verdad, esa que libera, esa que sana, esa que reconstruye sin prisas, solo llega cuando te vacías de todo lo que no eres. Y es justo en ese vacío, cuando por fin el ruido se detiene, que puedes empezar a llenarte de verdad. La mayoría de las personas cree que la vida simplemente les sucede, como si fueran piezas arrastradas por fuerzas externas que no pueden controlar. Pero la verdad, aunque incomoda al principio, es mucho más poderosa. No estás aquí para reaccionar al mundo, estás aquí para generarlo. Lo que vives no es una secuencia aleatoria de eventos, sino el reflejo continuo de lo que vibras por dentro. Cada pensamiento que sostienes es una pincelada que da forma al lienzo invisible de tu realidad. Cada emoción que habita en tu interior es una nota más dentro de la sinfonía energética que compone tu experiencia cotidiana. No eres una víctima del guión, eres el escritor silencioso que con cada vibración define el siguiente acto de su historia. Y esa vibración no depende de lo que te ocurre, sino de cómo eliges responder internamente. Cuando te conectas con la calma, con la gratitud, con la intención clara, todo tu campo cambia. Y con él cambia el tipo de eventos, personas y caminos que comienzan a manifestarse frente a ti. No es magia, no es superstición, es física energética. La realidad no es un sistema rígido, es un espejo sensible. Y ese espejo no devuelve lo que deseas, devuelve lo que eres. Así que quizá la verdadera transformación no comience con grandes decisiones, sino con una pregunta mucho más íntima y decisiva. ¿Te atreverás a cambiar tu vibración?
No se trata solo de pensar en positivo, sino de alinearte con lo que sabes que mereces, de soltar las frecuencias que ya no te representan y comenzar a habitar, con cada respiración, la versión de ti que ya está lista para crear algo distinto. Porque cuando tu energía cambia, cuando tu campo se reajusta desde la raíz, el universo simplemente no puede tratarte igual. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti ha cambiado. Puede que aún no lo entiendas del todo, pero lo sientes. La percepción con la que iniciaste este viaje ya no es la misma que sostiene tu mirada ahora. Lo que escuchaste no fueron ideas para pensar, sino semillas que empezaron a abrirse en silencio dentro de ti. Este mensaje no vino a explicarte el mundo, sino a devolverte a tu centro, a ese punto exacto donde las respuestas no se buscan, se recuerdan. Porque no siempre el despertar llega como un destello de luz o una epifanía grandiosa. A veces ocurre así, de forma casi imperceptible, cuando una sola frase te atraviesa y no sabes por qué. Cuando una sensación aparece y te obliga a pausar. Cuando algo invisible se acomoda dentro de ti como si hubiera estado esperando toda la vida ese preciso instante para nacer. Y si mientras escuchabas sentiste una vibración en el pecho, una electricidad sutil en la piel o un silencio extraño que te invitaba a prestar más atención, entonces no fue coincidencia, fue sincronía, fue activación. Y eso que acaba de comenzar ya no podrá desactivarse. Lo que viene después ya no están estas palabras. Esa parte le pertenece a la vida, que sabrá exactamente cómo mostrarte lo que ahora estás listo para ver. Si algo en ti resonó, si sientes que este fue más que un video, escribe alineado en los comentarios para sellar esta conexión. Y si este mensaje tocó fibras que no sabías que aún estaban vivas, suscríbete y activa la campana. Este canal no entrega contenido, entrega espejos, entrega señales, solo para quienes ya han empezado a recordar.